de Gobierno Real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Gracias y paz en Cristo. Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es jueves 19 de noviembre del 2020. Bueno, continuamos con nuestra programación para este día y llegamos con este segmento, las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Este programa hoy lo dirige el pastor Misael Rosso. Pastor Misael, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Jorgito. Gracias a Dios estamos muy bien y es un honor poder estar contigo en este espacio tan importante y enviar un saludo cordial a toda la audiencia de este espacio radial aquí en esta prestigiosa emisora Busco en Ti Radio. Y me gusta siempre, digo, Jorgito, este eslogan, porque donde estás no es el final. Así es. Así que en esta hora vamos a tener un tema acerca de educación en el hogar. Hemos venido hablando durante todos estos días que hemos tenido el espacio en el que dirige el pastor Ricardo Molina, que en este momento está fuera de la ciudad y estamos aquí con todo nuestro corazón y nuestro amor para compartir con la audiencia, para compartir con toda la gente que ve también en diferido este espacio, este programa, principios muy importantes acerca de la familia, de la educación, de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con estas o visiones o esferas importantes en nuestra sociedad. Y hoy estamos aquí esperando, de hecho, Jorgito, a dos invitados que tenemos. Esperamos que lleguen en un momento para hablar de educación en el hogar. Qué importante, Jorge, es lo que pasa en el hogar, en la casa, concerniente a esos principios, a esos valores, a esas enseñanzas que como padres damos a nuestros hijos en todas las áreas, pero puntualmente hablando acerca de la educación. Y hay un texto que me gusta mucho, está en el libro de Proverbios, capítulo número 22, Proverbios capítulo número 22, versículo número 6. Este texto es una base muy fundamental, muy importante. Dice el texto: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. En otra versión dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande, no se apartará de él. Lo que implica que como padres debemos de proponernos, de tomar esa tarea, esa misión de educar a nuestros hijos, de educar a nuestros niños desde muy temprana edad. Diría yo que desde el vientre, comenzar a hacer un plan de educación con ellos y en cuanto nacen ya tener todo un proyecto, una visión con esos niños. La palabra de Dios nos enseña, Jorgito, y creo que la ciencia también ha corroborado ese aprendizaje de los niños desde los 0 a los 5 o 6 años, que es muy importante. A veces se piensa en corregir o en instruir, en educar a los hijos en principios y valores cuando ya están, digamos, adolescentes o jóvenes, y ya se han pasado, digamos, etapas muy importantes en la educación y en la formación de los niños. Así que en esta tarde, yo creo que es nuestra invitación, Jorgito. No sé qué aporte tenemos aquí contigo para invitar a los padres y llamarlos a reflexionar respecto a la educación
en la casa. Bueno, Pastor Rosso, lo que pasa es que, a ver, esto de la, digamos, de lo que es la educación en casa, esto es algo que apenas se está aprendiendo. Nosotros nos enseñaron, o sea, estamos aprendiendo, aunque la educación siempre ha sido en casa. Anteriormente, realmente, todas las personas educaban a sus hijos en casa, porque inclusive gente que ya vive bien alejada de un centro educativo no puede llevarlo allá, entonces se dedica a educarlo en casa. Pero es que esa educación en casa se ha convertido, es también un mito o es un tabú, tiene muchas restricciones. Pensamos que si educamos los hijos en nuestra casa, los hijos no van a socializar, van a tener la tendencia a deprimirse, estamos pensando no van a tener acceso a una universidad. Entonces, todos esos mitos los hemos creado nosotros mismos. Ahora estamos en ese apogeo, ahorita en ese auge de la educación en casa. Pero viene también como la situación en la que nosotros estamos como padres de familias, que queremos que alguien más eduque a nuestros hijos. Pero no es realmente porque nosotros queramos hacerlo, sino porque es la educación que nosotros recibimos, porque pensamos que nosotros somos menos inteligentes que muchas personas y de verdad pues hay gente más preparada, pero realmente todos nosotros tenemos la capacidad de educar a nuestros hijos de la forma correcta. Y educar a nuestros hijos yo creo que tiene que ver mucho con esa parte espiritual. Y esa parte espiritual yo creo que es la que gobierna mucho lo que es la educación para nuestros hijos. De ahí es la base, de ahí es el inicio realmente para que los hijos aprendan realmente los principios básicos. Y como usted decía, Pastor Rosso, la educación digamos, como que el hijo es esa esponja más o menos entre los 0 y los 5 años. Y yo creo que esa educación se la podemos dar a los hijos, así como lo hacen, digamos, en la parte, lo que son los judíos. Ellos educan a sus hijos hasta los 12 años. Hasta los 12 años podemos nosotros involucrarlos, inculcarle lo que es la educación, poder caminar con ellos y ellos nos van a hacer caso. Pero nosotros pensamos y dejamos esto para la educación cuando ya tienen 12, 13, 14, 15, 16 años, donde es una etapa un poco más complicada para ellos y más complicada para nosotros, porque ya ellos empiezan a vivir la otra etapa diferente en su vida, ellos ya creen que la saben todo, pero si nosotros no pusimos un fundamento base en ellos hasta los 12 años, ya va a ser un poco mucho más difícil empezar a educarlos a ellos de esa forma que nosotros creemos que es correcta. Y lo más importante es para todos los padres, debemos sentirnos que nosotros tenemos la suficiente capacidad para educar a nuestros hijos, que fuimos criados y que realmente en lo que creemos nosotros en este momento y que tenemos un manual de vida para hacerlo, ese manual es el correcto. No permitamos que alguien más le dé una educación que es totalmente errada y totalmente tergiversada. Y si seguimos en ese proceso, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque más tarde vamos a estar diciendo a los hijos o culpando a los hijos por nuestros errores, por lo que nosotros dejamos de hacer con ellos. Y ahí es donde empieza yo creo que el problema número uno de la sociedad. Empezar y esperar a que alguien más los eduque y culpar a alguien más por los errores que ellos están cometiendo, cuando realmente nosotros somos los directamente responsables de nuestros hijos. Y allí es donde empieza la base de la sociedad. Eso es lo que tenemos que tener muy claros, Pastor Rosso. Importante, estimado Jorge, lo que tú dices, porque de momento nosotros, y nos incluimos acá porque por generaciones hemos estado, digamos, como recibiendo este tipo de educación, un punto donde entramos a todo un sistema, es como algo que esos sistemas de transporte masivo, Jorgito, que uno llega y se para en cierto lugar y como que tiene que saber porque si no lo entran a la ruta X, o sea, y esto es muy importante de verlo detalladamente porque nos dejamos llevar por un sistema y no hemos evaluado profundamente qué está pasando en la sociedad respecto a la educación. Y, y la palabra de Dios nos enseña claramente que este rol le pertenece a la familia, le pertenece a los padres. Yo creo que una de las maneras de demostrar el amor a nuestros hijos, porque todos los padres amamos a nuestros hijos, y una manera, una forma de demostrar ese amor a nuestros hijos
es el tomar el tiempo, el agendar ese tiempo para hablar con ellos, para pensar, digamos, en el desarrollo integral, en el crecimiento integral de los niños, un sistema educativo. Y hoy vemos, Jorgito, algo muy peligroso. Hay, digamos, ideologías y filosofías, corrientes muy fuertes a nivel mundial, donde ya se están instalando en los sistemas de educación con unos pensamientos, con unas ideas que no tienen absolutamente nada que ver con el verdadero desarrollo y la libertad de un ser humano, sino que por ende lo que trae es ataduras, una cantidad de complejidades que, como tú dices, siendo la familia la base de la sociedad, es decir, la familia tiene que evaluar profundamente esto. Y hoy se está despertando todo este tema, todo lo que tiene que ver con la educación en casa, con la educación en el hogar, con el que los padres se ocupen de educar a sus hijos en principios y en valores, porque una cosa muy diferente es el que el hijo o el que el niño aprenda, digamos, ese conocimiento intelectual de las cosas, leer, escribir, no sé, los números, pero otra cosa son los principios y los valores que se tienen que inculcar en nuestros niños y todo lo que tiene que ver con la visión y la proyección de ese conocimiento que se está impartiendo. Si verdaderamente tiene un contenido de libertad, tiene un contenido de verdad y es aquí donde estamos marcando a nuestras generaciones, es donde estamos definitivamente trazando los años, los próximos años de los diferentes funcionarios, hombres de negocios, profesionales, y qué sociedad vamos a tener si lo que se les está enseñando no contiene un mensaje de libertad y un mensaje de verdad. Es por eso, Jorgito, que la palabra de Dios nos enseña eh, muy específicamente acerca de la importancia de tomar ese tiempo. Y hay una versión aquí en el capítulo número 12 de Hebreos, hay un texto bíblico y dice el versículo número 5, habla, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que aman, o el Padre disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos de Dios somos corregidos y somos disciplinados y somos instruidos y enseñados por Dios como hijos de Dios. Y asimismo, nosotros tenemos que entender que como padres tenemos una asignación por Dios para educar y corregir aquellas cosas que no están bien en la vida de nuestros hijos. Esa es una labor que no la puede hacer ningún sistema, que no la puede hacer nadie fuera de la casa, del hogar, de los padres. Entonces, Jorgito, el tema es bien importante. No te escucho, Jorgito. Creo que tienes el... Ya, que el Ok. problema es que nosotros nos hemos puesto a un lado, nos hemos puesto a un lado y le hemos dado entrada, digamos, en este caso podríamos decir que es al gobierno, donde realmente ellos no están buscando esa educación que sea conveniente para el propio hijo. Ya están buscando una educación que podríamos decir es un lavado de cerebro, donde los principios fundamentales y básicos de nosotros como cristianos, como creyentes, ya no van a existir.
Y de hecho ya se ve mucho, hay mucha reglamentación sobre lo que es la Biblia, sobre lo que son oraciones. Esto ya ha empezado a salirse de donde tiene que estar. Y eso realmente es lo que quiere en un momento determinado el gobierno, cada país, que esas personas que están creciendo, que tienen una mentalidad en este momento neutral, sea a favor de ellos. Y esa enfermedad realmente, porque se convierte en una enfermedad, hace que nosotros permitamos que las cosas sigan pasando. Afortunadamente se ha despertado ahorita en Colombia mucho lo que es la educación en casa o educación providencial, que yo creo que más de llamarla educación en casa, deberíamos llamarla educación providencial, porque así es que tiene que ser. Yo creo que todos tenemos la capacidad de estarle enseñando a nuestros hijos quiénes somos, quiénes son ellos, dónde están, por qué están y para qué están. Eso no se los va a enseñar el gobierno a ellos. El gobierno les va a enseñar a ellos un sistema totalmente diferente, donde ellos les van a enseñar una dependencia. Tenemos que depender de alguien, del gobierno realmente, y cuando nosotros dependemos del gobierno, vamos a obtener una mentalidad muy pobre. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que realmente alguien sea el que nos tiene que dar lo que realmente el Padre dice que ya nos dio. Entonces, nosotros tenemos que saber en este momento quiénes somos, dónde estamos. Ahora, el gobierno y digamos en sí la sociedad nos ha enseñado que nosotros tenemos que ser alguien para poder hacer algo. Y esa no es la realidad. La verdad es que nosotros ya somos y estamos listos para hacer. Pero siempre nos han tergiversado esa idea. Y cuando nos tergiversan esa idea, realmente empieza un desbalance en esa parte psicológica, en esa parte motriz. Y eso acompañado realmente con, yo creo que un factor muy importante lo juega es la parte económica. ¿Y por qué la parte económica? Porque entonces, si el papá y la mamá quieren hacer una educación providencial, pues van a decir, no tengo los suficientes, no tengo la suficiente provisión económica para quedarme en casa enseñándole a mis hijos. Entonces, pero esto yo creo que es una cuestión de fe y de obediencia. Yo creo que la fe y la obediencia tienen mucho que ver y juegan mucho, es un papel muy importante aquí en este proceso. Porque si nosotros leemos la Biblia y somos creyentes, nos han dicho y se nos dice realmente que nunca nos va a faltar nada. Que si nosotros creemos realmente y tenemos una fe y somos bien obedientes, todo lo que nosotros, cuando nosotros nacimos, ya venimos con una maleta y en esa maleta traemos todo lo que nosotros necesitamos. Así que yo creo que un consejo muy bueno para los padres es no se dejen creer realmente de una ayuda que va a dar el gobierno, porque realmente las ayudas del gobierno son como pañitos de agua tibia y esos pañitos de agua tibia podemos decir que se enfrían bien rápido. Pero si seguimos creyendo, si seguimos leyendo ese manual de vida, si seguimos con esa palabra alentadora, sabemos que todo lo que nosotros hacemos nos va para bien y eso lo dice la palabra. Eso todo lo que hacemos es para bien. Pero si tenemos unas bases bien fundamentadas en lo que la Biblia nos dice, en lo que el Padre nos muestra cada día y en lo que realmente nosotros hemos empezado a creer. Y estamos creciendo con esto, tenemos que permitir que nuestros hijos sigan creciendo con la misma doctrina con la que nosotros estamos. Porque sabemos que si estamos aquí no es porque estemos en una doctrina equivocada. Si estamos aquí realmente es porque hemos visto lo que dice la Biblia, lo hemos vivido y lo hemos sentido. Así es que solamente dispongámonos a hacer lo que tengamos que hacer, seamos obedientes. Eso es realmente lo único por lo que nosotros fallamos, la falta de fe y la falta de obediencia, Pastor Misael. Jorgito, hay una frase que yo no me canso de repetir que se ha vuelto como una enseñanza muy fuerte para mí respecto a todo lo que tiene que ver con el sueño de ver cada día mejor nuestro lugar, nuestro municipio, por ejemplo, aquí en Colombia o localidad, nuestro departamento y nuestra nación, todo lo que tiene que ver con transformación, con cambios. Y es que leyendo un libro, encontré una frase muy bonita que dice, la educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. La educación bíblica trae el reino de Dios, pero la educación estatal trae consigo el reino del hombre. La palabra de Dios nos enseña claramente que nuestros hijos son herencia del Señor y que nuestros hijos son como flechas en las manos de un guerrero.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros cuidando de esa herencia? Martín Lutero, un gran hombre de mente brillante, un hombre de la academia, un reformador muy conocido en la historia de la humanidad y en la historia cristiana, dijo, me temo que las escuelas demostrarán ser la gran puerta al infierno a menos que se esfuercen en explicar las sagradas escrituras, grabándolas en los corazones de la juventud. Y dice Martín Lutero, no aconsejo a ninguno que envíe al hijo a un lugar donde las escrituras no reinan de manera suprema. Toda institución que no lleve y crezca en la palabra de Dios se convertirá en corrupta. Y esto lo dice Martín Lutero hablando acerca de la educación, de la transformación, haciendo una recomendación muy importante. Yo estaba mirando algo y es la biografía o la historia de Jonathan Edwards. ¿Has escuchado algo acerca de Jonathan Edwards, Jorgito? No, no, la verdad que no. Mira, hay algo muy importante que yo quiero aquí compartir con toda la audiencia, la gente que nos ve. Y ahora, no sé si alguien tal vez está allí conectado y tiene alguna pregunta o quiere compartir con nosotros acerca del tema de la educación en el hogar. Y hoy estamos haciendo con énfasis en principios bíblicos, en valores y en principios bíblicos. Así que esta biografía de Jonathan Edwards, voy a leerles acá un poquito en este aparte. Dice que un consejo es que debemos de retomar, o sea, debemos de tomar el control de dirigir la educación de nuestros hijos. O sea, eso es una convocatoria, por decirlo de alguna manera, un llamado hoy a todas las familias que debemos mantener. O sea, nosotros hoy en Colombia debemos levantarnos y retomar esto, como tú decías, estimado Jorge, es algo que gracias a Dios viene creciendo en nuestra nación, que se viene, digamos, enseñando, porque era algo que el sistema había completamente absorbido, el mismo Estado, la educación, digamos, de nuestros hijos, y haciendo todo un formato, digamos, creado en la mente de gente que ni siquiera tiene hijos, o sea, nunca ha tenido un hijo, o tiene una mentalidad totalmente equivocada, lejos de todo lo que tiene que ver con lo que realmente necesita un niño, digamos, en unos conceptos respecto a todo lo que tiene que ver la moral, y como fue su experiencia, pues eso lo quiere replicar. Y hoy nosotros tenemos que levantarnos como padres, y es un llamado que hago a todos los padres para que nos levantemos, nos capacitemos para educar a nuestros hijos conforme a los principios y valores bíblicos. Y sabes una cosa, Jorgito, hoy, como decía el apóstol Pablo, lo digo con todo respeto, con todo cariño, pero para mí es un privilegio. Yo no me avergüenzo de decir que la Biblia es mi manual de vida, no me avergüenzo del mensaje de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que la humanidad hoy debe de hacer en todos los lugares de la tierra, levantar su mirada y volver sus ojos a la escritura y volver sus ojos a Dios. Dentro de la familia hay una crisis que eso se refleja en la sociedad, y esa crisis es de conocimiento de Dios, porque, Jorgito, ¿en qué otro lugar más va a encontrar un hijo afirmación? Va a encontrar identidad si no es en la casa. ¿Quién es el que da identidad a los hijos, a los niños? ¿Un sistema? ¿El vecino? No. Quien da identidad es el padre, quien afirma, digamos, muchas áreas en la vida de los hijos deben de ser los padres. Y aquí hay esta historia o esta biografía de Jonathan Edwards. Dice, queremos retomar la educación de nuestros hijos, ya que es una manera importante de transformar la nación.
El potencial para impactar el futuro a través del entrenamiento adecuado de nuestros niños es grande. Consideremos el ejemplo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un teólogo, un pastor congregacional y misionero, conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. Dice que su fiel esposa Sara, colaboradora y ejemplo de intelectualidad, entregada por entero al servicio de Dios, conocida por su santa dedicación al hogar y a criar a sus hijos como líder del primer gran despertar. Esta familia nos deja una herencia grandísima. Jonathan Edwards tuvo un gran afecto sobre los Estados Unidos, dice la historia. No habría habido revolución americana sin el primer gran despertar. A través de sus 11 hijos, Sara y Jonathan también impactaron positivamente la nación. Se realizó un estudio de 1,400 descendientes de los Edwards. Entre ellos había, escucha bien esto, Jonathan Edwards y su esposa Sara se dedicaron por completo a educar a sus hijos en casa, a enseñarles principios y valores. Hicieron un gran aporte a la nación, porque en la historia de los Edwards hay 13 presidentes universitarios, 65 profesores, 10 abogados, 30 jueces, 66 médicos y 80 titulares de cargos públicos, incluidos 3 senadores, 3 gobernadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. Dice, las semillas que plantamos en nuestros niños pueden tener un efecto mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Como alguien dijo, usted puede contar cuántas semillas hay en una manzana, pero no se puede contar cuántas manzanas salen de una semilla. O sea, cada semilla que nosotros plantamos en nuestros hijos, cada semilla de rectitud, de verdad, cada enseñanza que contenga la verdad que está en Dios, que está en la palabra de Dios, que está en los principios que Dios nos enseña para tener una vida correcta. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Eso es una enseñanza. Cuando uno enseña a los hijos a ser esforzados, Jorgito, cuando uno en la casa les enseña a que hagan, a que ellos aprendan a hacer las cosas, cuando se les enseña con amor, y cuando se les enseña y se les pone una tarea en la que ellos a su edad puedan desarrollar y van aprendiendo, van a ser diligentes, y se va creando con una mentalidad donde los niños saben que tienen su espacio y que tienen un don, que tienen una habilidad, que tienen un talento. Hay niños que desde muy pequeños pueden aprender, por ejemplo, la música, pueden aprender y pueden servir a Dios, pueden servir a los demás a través de entonar, a través de tocar un instrumento. No creo que por eso se vaya a traumar un niño porque se le enseñe. No, es importante que nosotros entendamos y sembremos esas buenas semillas. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente para que haga conforme a todas las palabras que yo te he dicho, conforme a la ley, conforme a la palabra que él le ha dado. Y hay una promesa, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que Dios siempre nos está enseñando, nos está diciendo, esfuérzate por poner en obra las buenas enseñanzas, las enseñanzas correctas. Y eso te va a traer como resultado o como consecuencia bendición en su vida. Hoy las enseñanzas, triste y lamentablemente, en las aulas se tornan mucho de alguna manera en un sesgo ideológico en la manera como piensa en ocasiones el que está dirigiendo la clase, y hay un conflicto impresionante acerca, digamos, de las posturas políticas, de las posturas ideológicas,
Y es más que los niños están recibiendo mucha información que tristemente no contiene o no tiene un contenido de progreso y de verdad, porque, por ejemplo, el tema, Jorgito, es que si yo trabajo y prospero, pero tú no haces nada, o sea, tú te quedas hablando, mejor tú trabajas y prospera, y yo me quedo, digamos, siendo un tanto vago, pero entonces no, lo que tú haces por el trabajo que tú realizas, por el progreso que obtienes, entonces tú tienes que darme la mitad mío, tienes que repartirlo con todos, porque ese debe de ser, eso debe de ser la justicia, supuestamente, o no sé qué. Esas enseñanzas están trayendo caos a la sociedad, porque hoy encontramos a gente que quiere conseguir todo con el menor esfuerzo, y la palabra nos enseña a ser diligentes, a ser esforzados y a trabajar. Cuando nosotros encontramos o miramos la historia de Jonathan Edward y de su esposa Sara, nosotros vemos, digamos, un testimonio de lo que pasa cuando los padres se involucran, se dedican a la educación de los hijos. Así que ese es nuestro llamado en esta tarde, Jorgito, para que todos los padres tomen tiempo, se capaciten y busquen el conocimiento que está en la palabra de Dios. Y si hay una recomendación que yo hago a las familias, es que escudriñemos la palabra de Dios, la Biblia, que vayamos a las páginas sagradas y allí encontremos las enseñanzas que debemos dar a nuestros hijos. Pastor Misael, que hemos crecido también con varias, como decimos aquí en Colombia, varias mañas. Y una de esas mañas es, siempre nos han dicho cuando cometemos errores, le dicen no se preocupe porque es que a nadie nos han enseñado cómo criar hijos, no hay un manual para criar hijos, no hay un manual cómo guiarse en el matrimonio, y eso es totalmente equivocado. Existe un manual. Y ese manual es la Biblia y nos dice realmente cómo podemos educar a nuestros hijos. Allí está todo el contenido. Cómo podemos ser nosotros mismos lo que debemos ser, cómo podemos realmente ser con los demás. Ese manual existe. Y algo que, rescatando un poquito algo de lo que usted decía, decía que no mandáramos a nuestros hijos donde las escrituras no estén. Desafortunadamente las escrituras ya han salido de todo lado. Ya han salido de todo lado. No podemos hablar de siquiera que de escuela, ya podemos hablar que han salido de ciertos países. Pero eso no significa realmente que ya nosotros no hayamos dado la batalla. Todavía nos queda mucho por la batalla. Y esta batalla realmente es seguir en ese apogeo, seguir con ese auge de la educación providencial. Aunque bueno, acá en Colombia está tomando bastante auge, aunque ya el gobierno ha visto que está tomando auge y ya quieren regular esa educación también. Ya ellos quieren decir qué es lo que se tiene que enseñar a nuestros hijos, inclusive en nuestras casas. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Estamos llegando, bueno, realmente hasta dónde estamos permitiendo nosotros como conocedores de la palabra que los demás avancen. Nosotros como conocedores debemos permitir que nuestros hijos avancen. Y esa trayectoria la tenemos que definir nosotros, no que alguien la defina por nosotros. Pero el punto radica es dónde está la conciencia, dónde está la fe, dónde está la obediencia en nosotros, donde podamos creer que donde estamos en el camino correcto, que la educación que le estamos dando a nuestros hijos no es una educación tergiversada, que no tiene que ver con la publicidad que el gobierno, que cualquier campo político esté haciendo a nuestros hijos. Y hablaba también usted algo de los talentos. Por esa educación tergiversada que estamos dando a nuestros hijos, no estamos dejando que ellos descubran realmente qué talentos tienen. Y todos tenemos dones y talentos, todos los tenemos. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo activarlos. Y si no permitimos nosotros, no enseñamos a nuestros hijos cómo activarlos, el gobierno no los va a hacer. Porque el gobierno está en una educación totalmente opuesta a lo que nosotros queremos enseñar. Y si estamos hablando de ese tipo de educación que es la correcta, que es la bíblica, que es la providencial, que es donde le estamos diciendo a cada persona, a nuestro hijo, cómo debe tratarse el mismo, a qué tiene derecho él, en vez de estar diciendo usted es pecador, usted es pecador, usted es pecador, no, tenemos que cambiar esa mente, tenemos que decirle, él es un hijo y ese hijo realmente es al que el padre le está dando la identidad. La identidad ya la tenemos realmente desde que nosotros nacemos tenemos esa identidad,
Pero ¿dónde están esas personas que nos han guiado para que nosotros descubramos esa identidad? ¿Dónde están esas personas que nos han dicho, usted tiene estos dones y talentos, hay que usarlos? Desafortunadamente, Pastor Misael, uno en ocasiones va a algunas doctrinas donde realmente no permiten que usted use sus dones y sus talentos. Entonces, cuando el gobierno ve eso, el gobierno toma ventaja de eso y le va a decir, este es un buen talento, este tiene capacidad para esto, pues tomémoslo para acá. Pero desafortunadamente esa guía que le están dando no es la que tiene que ser, no es la que realmente no es la correcta y no es la que está escrita. Somos muy buenos realmente para leer la palabra y para decir, esto es una maravilla y todo está aquí como tiene que ser. Pero el problema es cuando la ejecutamos. Nos demoramos bastante en ejecutarla. Y cuando empezamos a ejecutarla, el gobierno ya va buscando una traba, va poniendo una muralla allí para que no podamos pasar. Pero pues afortunadamente tenemos como padre al ser más grande, más poderoso de la tierra, que no hay murallas, no hay nada que lo detenga. Pero él sabe eso. El punto es, ¿lo sé yo? ¿Me inclino realmente por seguir pensando eso? ¿Dónde está mi creencia? ¿Dónde está mi doctrina? ¿Dónde está mi fe? Sin fe, yo realmente no voy a llegar a ningún lado. Y si yo no voy a llegar a ningún lado, mi hijo mucho menos. Y mis nietos mucho menos. Entonces, lo principal aquí es empezar por lo más cerca que tenemos a nosotros, que son nuestros hijos. Y si ya realmente nuestros hijos están muy grandes, lo que sea, tenemos nuestros nietos. O sea, no podemos decir, no podemos cruzarnos de brazos y decir, no, ¿sabe qué? Es que mis hijos ya tienen 30, 40 años, ya se casaron, ya son independientes, pero tienen nietos y esos nietos son los que nosotros podemos impactar, pero los podemos impactar con esas buenas obras, con esos buenos conocimientos y esas buenas enseñanzas, Pastor Misael. Claro que sí, Jorgito. Mira, el proverbio que iniciamos leyendo dice, instruye al niño en su camino, en la Biblia los caminos de Dios son los mandamientos, son los principios de Dios. Y cuando aún fuere viejo, ya estuviere grande, no se apartará de él. Entonces, hoy tenemos una gran tarea, nosotros, digamos, los padres y también las personas que conocemos por gracia a Dios, a su palabra, a su propósito eterno y perfecto. Admiro mucho lo que tú haces, Jorgito, a través de todo este tema de enseñar, de compartir a través de los medios, de hacer reflexiones. Estuve viendo algunos videos allí de la emisora y me gusta mucho esa manera de pensar, de hacer un pare y poder, el Señor dice, paraos en los caminos y averiguad cuál es la senda antigua, cuál es realmente. Hoy estamos en un sistema totalmente modernista, consumista, una cosa, digamos, tan peligrosa, y yo he dicho esto con todo respeto, pero lo veo así, que hay cosas que están pasando a nivel ideológico, filosófico, enseñanzas, digamos que sistemáticas, que se quieren instalar en la parte gubernamental de una nación, un estado creciente donde quiere meter, digamos, extender sus dominios hasta dentro de la sala ya de las familias y con unas ideas, escúchame, Jorgito, más peligrosas que los tiempos de Hitler. Unas cosas bastante destructivas, bastante criminales en el sentido lo que nos espera de las nuevas generaciones, induciendo a los niños, el niño como tal es muy enseñable, el niño es muy enseñable, y si se le va a enseñar una cantidad de cosas fuera de la verdad, fuera de los principios, pues se está dañando a la siguiente generación. Hay una gran ocupación en mi vida por esto. Y mi consejo, Jorgito, creo que ya el tiempo se nos ha acabado. Ha sido una tarde donde, sabes, he disfrutado mucho platicar contigo de este tema acerca de la educación en el hogar. Y quiero dar gracias a Dios por ti, por la emisora Busco en Ti Radio, y que se abran muchos espacios más a nivel de redes y a nivel de medios de comunicación donde podamos transmitir los principios de la palabra de Dios, porque aquí ni siquiera estamos diciendo
lo que nosotros pensamos o lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, como tú reflexionaba ahorita hace un momento acerca de que la gente dice no hay un manual para ser esposo, no hay un manual para un matrimonio, no hay un manual para hijos, y eso no es cierto. Sí hay un manual y se llama la palabra de Dios, la Biblia. Así es. Bueno, Pastor Misael, si el tiempo se nos acaba, yo creo que fue un tema bien importante, porque yo creo que este tema es de muchos programas. ¿Por qué? Porque es que somos muy faltos de conocimiento en este territorio. En este tema realmente nosotros no estamos muy acorde a lo que tenemos que estar en este momento. Pero yo creo que ya sí debemos decirle a los padres que sabemos que los hijos no son de nuestra propiedad, pero sí son de nuestra responsabilidad. A él nos los dieron para que nosotros los administremos, y tenemos que ser excelentes mayordomos, excelentes administradores, porque nosotros vamos a tener que responder por ellos. Y yo creo que estamos confundiendo esto, nos educamos o nos enfocamos siempre en tratar de darle una educación a nuestros hijos, de mantenerlos siempre al lado de nosotros, pero no les enseñamos a ellos a que deben tener esas alas para que puedan volar, pero que puedan volar de acuerdo a lo que el Padre, de acuerdo a ese diseño original. Nosotros en un momento determinado el llamado que tenemos es retornar a ese diseño original. Y si nosotros no podemos retornar a ese diseño original, lo que vamos a permitir es que todos nuestros hijos sean hijos pródigos en un momento determinado. Pero la ventaja es, somos conocedores. Estamos infundiendo aquí este tipo de enseñanzas, tenemos temas aquí por esta emisora que son siempre basados en esa misma circunstancia. Somos hijos y realmente no somos huérfanos, esa orfandad ya terminó. Tenemos un Padre que nos respalda, y si estamos haciendo lo que es correcto, más nos va a respaldar en cualquier concepto. Solamente tenemos que tomar la decisión y seguir adelante. Bueno, Pastor Misael, de verdad que fue un tema muy bueno para hoy, y esperemos pues que los oyentes también lo hayan podido disfrutar, y que si tienen comentarios igual pueden hacerlos y nosotros les vamos a responder. Si tiene una pregunta para el Pastor Misael también, él va a estar, yo sé que él es una persona que está dispuesto siempre a responder, a ayudar. Entonces, bueno, solamente nos queda pendientes de que esta palabra haya llegado donde tenía que llegar, y yo sé que así fue, porque cada tema que se toma o que se toca en este segmento es porque alguien lo necesitaba y a alguien le va a llegar. Pues solamente nosotros fuimos aquí como una especie de chofar o de trompetas, estamos aquí para ser puentes, para unir, más no para dividir. Así es que muchas gracias, Pastor Misael, por este segmento. Muchas gracias a ti, Jorgito. Como tú dices, somos los carteros, los que llevamos un mensaje a cada familia. Padre, los felicito por ese papel que están tomando. Bendiciones para todas las familias. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones. Un abrazo para todos.